Learning Legendario, episodio 47. A diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Learning Legendario, tu podcast para crear mejores formaciones y experiencias de aprendizaje. Mi nombre es Juan Inés Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión. Esta es tu casa, pasa y ponte a gusto. Hoy tenemos un episodio muy especial en el que hablaremos con un auténtico crack experto en Design Thinking y veremos también cómo aplicarlo para diseñar mejores formaciones. Pero antes de empezar te recuerdo que ya tienes disponible mi nuevo curso OBS Masters of Universe, en el que puedes aprender OBS para hacer presentaciones en videoconferencias, webinars o videotutoriales mucho más impactantes y más sorprendentes. Así que mira toda la información en obsmastersofuniverse.com, tienes el enlace en las notas del programa. Y nada, ahí te veo. ¡Empezamos! Hoy tengo el placer de poder hablar con Juan Gasca, cofundador de Thinkers.com, empresa que desde 2011 ayuda a sus clientes al desarrollo de innovación. Junto con su compañero Rafa Zaragoza, son además los autores del manual imprescindible sobre Design Thinking, la Desimpedia, una Wikipedia de la creatividad e innovación con 80 herramientas para mapear, explorar, construir y probar ideas. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Buenas, encantado, Juanda. Un placer estar contigo hoy. Oye, pues un placer. Fíjate que nos ha puesto de nuevo en contacto un amigo en común, Antonio, y lo curioso que ya nos habíamos conocido hace años cuando yo me compré la Desimpedia y ya te escribí por LinkedIn para darte las gracias por, a ti y a tu compañero Rafa por esta obra. Yo creo que en España, no sé si tienes la misma sensación, la verdad es que el mundo es muy pequeño. Otra cosa es que a veces como somos tan digitales y tenemos en el working, ¿verdad? Muchas veces, pues, sinceramente, casi ni me acuerdo ese mensaje cuando me lo recordaste. Y yo dije, sí, me quiere sonar y fui a la biblioteca de LinkedIn al chat a ver. Pero la verdad es que el mundo es muy pequeño y los estamos en toda esta vorágine, ¿no? De cambiar la forma de trabajar, de innovar, ya sea diferentes perspectivas o alcances. Creo que no somos tantos en España. Así que normal que estemos en contacto por un buen amigo y no me extraña que ya hubiéramos en el pasado contactado, ¿no? Aunque a veces el día a día se nos lleva y yo creo que es una vorágine irnos hoy en día. Sí. Oye, Juan, y para quien todavía no os conozca, ¿qué es Thinkers.com? O sea, perdón, Thinkers.com, que lo estoy diciendo mal. Thinkers.com, de company. Thinkers.co, sí. Yo soy un maño y ahí tengo la doble que, como está en inglés, mola mucho. Thinkers.co es de company, de collaboration, co-creation. Pero también Okay. Thinkers.co dicen que es porque son muy castizos, ¿no? Sabéis que aquí en Zaragoza es el co, entonces ahí tiene el doble filo, ¿no? Pero sí, viene de ahí de pensadores y ese CEO, ¿no? Que en inglés tiene todas esas acepciones que tienen mucho que ver con todo lo que hacemos. Entonces, ¿qué es Thinkers.co? Pues, como decía, somos una agencia de diseño e innovación. Nosotros mi socio y yo venimos al ámbito de diseño-producto. Nosotros ya sufrimos hace 10 años esa catarsis de que algo está pasando. De hecho, el origen de la compañía viene porque, como diseñadores de producto, veíamos que algo pasaba. Y somos hacia atrás y hablar de la economía de experiencia, la economía de servicio. Pero siendo diseñadores industriales, como digo yo, del hierro, veíamos que algo pasaba y nos metíamos mucho en todo el tema digital, todo el tema de entender un poco qué estaba pasando en los negocios, ¿no? Entonces, al final, el origen fue ese. Y lo que hacemos realmente hoy es ayudar a las compañías a definir y desarrollar soluciones de negocio. ¿Cómo? Pues en dos áreas. O sea, al final, como siempre decimos, nosotros sabemos o conocemos cómo hacer proyectos de nueva creación de soluciones y de definición. Y lo que hacemos es ayudar a las compañías a cómo mejorar su forma de hacer, es decir, entender estas metodologías nuestras, todo el mundo habla de ellas, y cómo integrarlas en su día a día, que es un poco el punto clave. No es conocerlas, sino cómo yo se adecua a mi propia idiosincrasia. Y el segundo es que al final, con un equipo alrededor, pues lo que hacemos es ayudar a aplicar o a desarrollar esos proyectos, ¿no? Al final somos un Design Lab que
que nuestro más o menos modelo de relación somos partners de diversas compañías y ayudamos un poco a lanzar estos proyectos y damos soporte en las áreas de creación, definición y desarrollo de las mismas. Todo investigación de cliente, conocimiento de las personas, ideación, prototipado y definición de diseño inicial, ¿no? Ujú. Que entiendo que esto es la aplicación pura del design thinking. Sí, principalmente ese es nuestro core y el 90% de lo que hacemos, pero estamos también metidos mucho en temas de emprendimiento y desarrollo. Al final, pues también estamos muy habituados o trabajamos mucho sobre todo con temas de línea startup y definición de MVPs, lo que es la parte más de definición o de cómo lanzarlo, y la parte también cada vez más de metodologías ágiles de proyectos, que al final muchas veces también no solamente está en hacer design thinking, sino cómo el resultado de design thinking de alguna forma lo organizas en un ciclo de desarrollo ágil y nos metemos muchas veces en esa primera definición, ¿no? En cómo realmente no solamente hay que tener un concepto claro, sino también tener una hoja de ruta de cómo ponerlo a prueba o cómo establecer los primeros pasos, ¿no? Si Ujú. entramos en este entorno agilista, según lo que suceda en desarrollo de proyecto, habrá que pivotar o iterar, pero por lo menos el compromiso es no solamente hacer design thinking, que es quedarse con un concepto, sino ayudar a cómo ponerlo en marcha en su fase inicial. Oye, Juan, y para ir poniendo un poco de orden, sobre todo para las personas que nos estén escuchando y que a lo mejor no tengan tanto conocimiento sobre todos estos palabras que ahora están como muy de moda, el Agile, el Scrum, el Design Thinking, ¿qué es esto del Design Thinking? ¿Por dónde empiezo? ¿Por una definición simple o por el origen del mismo? No, básicamente la definición, vamos, una definición sencilla y bueno, y si luego nos quieres contar cómo se origina, Venga. pues perfecto. Pues yo te cuento una que al final yo creo que en sus orígenes está la mejor definición, ¿no? En un libro que se llama Change by Design, la transformación del diseño, Tim Brown, que es el CEO de IDEO, lo define de la siguiente forma. El Design Thinking está asociado a una consultora anglosajona como origen, ¿eh? Otra cosa es que el Design Thinking ya trasciende de ello. IDEO es una consultora de diseño de las famosas que trabajó al amparo de Apple en sus orígenes y cuenta Tim Brown que cuando ellos, como eran los creativos, cuando cogieron confianza con los clientes, más allá de hacer diseño de producto, las compañías van a pedir ayuda en proyectos más complejos porque, oye, como sois los creativos, ¿cómo nos podéis ayudar? Entonces hubo un día que para explicar lo que hacían, acuñaron ese término. Y como son muy sajones y muy de trademark, pues por supuesto ya está asociado mucho esa creación de ese término con ellos, ¿no? Entonces el design thinking, lo que decía Tim Brown es que acuñamos ese término para explicar lo que hacíamos, que al final lo que hacíamos era pensar como un diseñador para resolver problemas complejos de las organizaciones. Entonces ya no va de diseñar per se, de lo que es diseñar productos, sino cómo aplicamos el proceso de diseño de producto a cualquier área o en torno a la compañía. Entonces, llevado a una definición sencilla, es el proceso creativo hecho metodología y cómo realmente es aplicar esa creatividad a cualquier ámbito de la compañía. Cogiendo la cultura de diseño, tiene que ver con algo que al final nosotros decimos mucho, que el diseño, decía Steve Jobs, que generalmente la gente piensa que es lo que parece y siente las cosas. Hemos hecho mucho diseño en la parte de moda, estilismo, pero el diseño no es cómo parece y sienten las cosas, decía Steve Jobs, y el diseño es cómo funcionan las cosas. Entonces, la emergencia del design thinking en estos días viene, o todo el mundo habla de ello, porque estamos en una época en la que al final estamos en transformación, estamos en entorno buca, entorno complicado, con el coronavirus mucho más, entonces hace falta más esa parte de diseño. Entonces, el design thinking tiene que ver con cómo esa disciplina de diseño, que en su día mezcla la teoría Gestalt, el arte plástica, la ingeniería, pues de alguna forma tenemos que mantener y recuperar esa esencia. Dos razones. Una, por la digitalización, es decir, tenemos que recuperar el humanismo, hemos perdido ese enfoque humanista y el diseño, por definición, intenta incorporar a la persona como eje central, ahora pensar en una solución. Y el segundo es en torno a Tim Brown de Design Thinking o de Steve Jobs, de que al final tenemos que rediseñar las compañías, tenemos que repensarlas y al final necesitamos esa parte de que diseñar no es más que proyectar, entender cómo funcionan las cosas. Entonces podemos diseñar una formación, podemos diseñar un proceso, podemos diseñar una experiencia cliente, podemos diseñar un servicio. Hoy tenemos que rediseñar o diseñar las compañías o, digamos, nuestro way of doing o nuestro working al final de arriba abajo, ¿no? Eso, precisamente ahora que has tocado el tema de la formación, eso te quería preguntar. Para un formador, un profesional o un facilitador en la empresa, ¿para qué le puede servir el design thinking en su día a día? Pues hay dos focos de actuación. Uno es porque es una herramienta que al final, trascendiendo lo que es el desarrollo de la innovación y el diseño, al final puede ser llevada a cualquier ámbito. Si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando mucho design thinking aplicado a empleados y cómo pensar soluciones para los empleados, entonces digamos que como en cualquier área de formación o en cualquier área de profesional tenemos que aplicar esta cultura de diseño, pues lo podemos llevar como que el design thinking, sin ser puristas, podemos extraer herramientas,
protocolos, metodología que nos puede servir para hacer mejor nuestro trabajo. Y para entonces nosotros, como consultor o como formador, utilizar nuestros talleres para mejorar la experiencia que sucede en el taller. Porque podemos introducir estas herramientas descontextualizadas de lo que es el diseño de producto a cualquier otra cosa que vamos a hacer. Y el segundo, que está en boca de todos y que se está yendo mucho, por ejemplo, al tema de educación en colegios, es como nosotros al final tenemos el mismo reto de que hoy la exigencia nos pide que tenemos que rediseñar las formaciones o adaptarlas a los stakeholders. Entonces, llevado un poco metafóricamente, si entendemos que yo como formador al final tengo clientes que son mis alumnos, lo que está pasando en el entorno corporativo, en el entorno de las empresas, es que el cliente está cambiando. Y hoy, antes hacíamos tabula rasa, al final hacíamos el producto para todos, y el design thinking llevado al desarrollo de producto nos lleva a decir que cada vez más hay más subjetivismo, ¿no? Es decir, hoy el por ser padre de familia no significa nada, los segmentos no significa nada, sino que tienes que hacer soluciones o algunas veces no va de volverte loco con microsoluciones, sino como una misma solución, según el nicho o el perfil de cliente, tienes que adecuarlas. Y el Design Thinking te ayuda a cómo realmente humanizar y entender. Esto lleva a formación y el Design Thinking for Educators o for Trainers tiene que ver a cómo yo me está pidiendo cada vez más el mercado que, aunque tenga un core de contenido, un core de conocimiento, necesito adecuar la experiencia al perfil que está enfrente mío. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de comunicación, no es lo mismo hacer un curso de comunicación orientado a top management, orientado a middle management, orientado a becarios. Al final, posiblemente el contenido, el 80% del contenido será el mismo, porque al final la comunicación es la comunicación y los principios de comunicación son los mismos. Pero, sin embargo, hay un 20% de la formación que es esa experiencia, es esa adecuación que hoy cada vez más empieza a ser más fundamental y en base a quién tienes, cómo tú adecuas ese contenido a lo que él quiere. Eso sería Design Thinking orientado a cómo puede ayudarme a mí a que lo que te aporta el Design Thinking es ese método de cómo repensar tu formación para integrar las expectativas del cliente y entonces en base a ello, cómo un producto que ya tienes a lo mejor en el mercado, puedes llevarlo hacia rincones donde ahora mismo no has llevado y que no depende de lo que tú puedes hacer, sino de qué espera el que está enfrente de ti. Entonces, eso es Design Thinking llevado al formador, al educador. El cómo yo me permite un proceso, un modelo de cómo diseño mis formaciones y cómo adecuo lo que ya hago para hacer mejor o hacer mayor satisfacción de mi cliente. Porque aquí, Juan, ¿tienes algún ejemplo referido, por ejemplo, a lo que decías de las soluciones para empleados o en esto de las formaciones? ¿Algún ejemplo que se te ocurra de un cambio que se haya introducido gracias al Design Thinking y que haya mejorado, por ejemplo, pues eso, no sé, imagino que a lo mejor puede ser, estabas hablando a lo mejor de un proceso de onboarding o un curso de formación, no sé si tienes algún ejemplo. A ver, todavía de una forma más abstracta y más sencilla incluso, ¿no? Al final, en todas las compañías reuniones suceden. Y al final, cuando haces una formación es una reunión donde muchas veces hay que plantear ejercicios y cuestiones. Nosotros podemos tirar y no ser puristas de Design Thinking, si podemos coger a lo mejor pequeñas herramientas de Design Thinking nos pueden servir para poder mejorar esa formación. Ejemplos. Si al final tienes en cualquier formación que aportar ideas, el Design Thinking ha recogido todas las praxis de brainstorming o ideación que pueden ser de utilidad y que, por ejemplo, en nuestro libro, aparte del brainstorming, que es el más conocido, definido por Alex Osborne en el ámbito de publicidad, pues hay muchas técnicas de ideación que tú puedes traer al Design Thinking y llevarlas a tu formación para mejorar cómo es la formación. Hay muchas herramientas, por ejemplo, de decision making o de cómo visualizar la información que el Design Thinking ha puesto en boca de todos, que es contextualizar lo que es un proceso global, las puedes meter en los talleres porque en muchos talleres ese momento de toma de decisiones, ese momento de cómo visualizar información es fundamental. Entonces, esa sería la parte de cómo utilizarlo y cómo meterlo en que esas reuniones, esas formaciones que ya hacemos puedan ser mejores por el uso de herramientas que podemos traer del Design Thinking a mi día a día. Y la otra parte, te puedo decir que el caso real sería ahora mismo nosotros mismos, ¿no? Es decir, al final, ¿qué es el Design Thinking llevado a formación? Hemos tenido todos que repensar la formación. O sea, yo creo que antes del coronavirus habíamos hecho experimentos o cuestiones al respecto a la formación en remoto, pero ahora no queda más que, como estamos tú y yo ahora, cada uno en su casa, cómo trabajamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nosotros mismos hemos tenido que aplicar Design Thinking en casa para cómo repensar todo lo que hacíamos, hacerlo en digital. Al final ha sido algo bastante complejo, laborioso e interesante a su vez. Es decir, ¿qué es Design Thinking? Design Thinking se basa en 4 ámbitos. Es entender el contexto actual, explorar qué está pasando a nivel del usuario y entender qué le ocurre a tu cliente. Todo eso, cómo lo sintetizas y al final cómo entiendes qué necesidades tiene y al final cómo con ello ideas cómo puede ser la solución y al final testear y prototipar, que es hacer una prueba y con ello aprender y mejorar. En nuestro caso, llevándolo, pues nos damos cuenta que ¿qué está ocurriendo? La gente está sobresaturada.
Al final lo digital cuesta mucho más, te descentras mucho más. Pues que hemos aprendido, que hemos hecho indagando, aplicando Design Thinking, sentido común. La gente no puede estar más de 3 horas conectada, al final hay que hacer los ciclos más cortos. Entonces hemos tenido que rediseñar las formaciones, lo que antes a lo mejor hacíamos cursos de 16 horas en 2 jornadas consecutivas o en 2 días alternos, pues ahora es como eso lo migras o lo llevas a un entorno en el que la gente más de 3 horas, como conclusión, no puede estar. Pero, por contrapartida, puedes adecuarte mucho más a su jornada de trabajo. Por 3 horas todo el mundo puede perder y puedes a lo mejor balancear su jornada y te permite que como tú estás en tu casa y puedes como formador hacerlo a cualquier hora, también no te importa y es más sencillo como el formador el hecho de a lo mejor espaciar en el tiempo de hacer formación lunes, jueves o todos los lunes durante un mes. Entonces, al final es como combinas todo eso para al final, eso que funcionaba en físico y eran workshops de 16 horas, ahora a lo mejor son workshops de 12 horas, 16 horas, pero en semanas alternas, en días alternos, más cortitos. Entonces, eso es design thinking. Al final tenemos que adecuarnos y eso es ese entorno cambiante de que, aunque tú tengas el contenido y nosotros el contenido teníamos, el continente cambia y hay que repensarlo porque el entorno ha cambiado. Entonces, ahí es como el design thinking nosotros hemos utilizado y hemos aplicado en nuestro propio terreno para cómo adecuamos, pero vamos a tener que reformular todo. Y no solamente eso, sino también cómo lo haces. Porque el gran reto que hemos tenido en digital ha sido, vale, antes hacíamos trabajo con posits, hacíamos trabajo, la gente trabajando en una mesa o en una pared. Y eso no solamente es un tema nuestro, es decir, de nuevo, en cualquier otra formación, muchas formaciones son colaborativas, haces ejercicios en grupo. ¿Cómo haces eso en digital? O sea, hemos tenido que rediseñar todo. Y no solamente es la parte más simplista de por ejemplo, el POSIT o el uso de POSIT, que al final hay herramientas como Mural o como Miro que te permiten trabajar en remoto y son fundamentales, sino, por ejemplo, es cómo diseñas un kickoff de formación inicial. Una cosa muy importante en una formación es el hecho de que al inicio de la misma la gente se conozca, porque seamos coherentes y ahí a todos mis homólogos cuando somos formadores corporativos. Muchas veces la formación es un momento en el que también aprovechan las compañías y recursos humanos para poner como un agente, porque es una forma en la que se enlaces entre ellos y conozcan. Entonces, ¿cómo diseñas algo o cómo haces para poder hacer esto en remoto? Eso es design thinking. Al final tienes que adecuarlo y es lo que antes te funcionaba mejor en presencial, hoy en digital es otra historia. Tienes que hacer a lo mejor otro icebreaker, tienes a lo mejor que pensar algún ejercicio de presentación diferente. O sea, no es lo mismo presentarse en presencial, tienes menos tiempo, tienes que apurar más los tiempos, tienes que a lo mejor pensar actividades mucho más cortas. Es decir, entonces, al final, por poner definición, eso es design thinking. Es como te adecuas y aunque el contenido es el mismo, tienes que ser capaz de hacer un delivery, lo que haces de actividades en presencial, en digital, puro. A ver, porque aquí hemos tocado muchas cosas para que a la gente no le explote, para que la gente no le explote la cabeza. Imagínate que yo soy un formador. Pensando en el caso de a lo mejor formadores eso, que tengan su curso presencial. ¿Tú qué recomiendas hacer? Me refiero, es coger una parcela, por ejemplo, de esa formación, de decir, bueno, ¿cómo hago yo la bienvenida a mi curso? Si antes lo hacía de esta forma, ahora voy a pensar, ¿no? Entiendo que hay unas determinadas fases que tienes que ir cubriendo, ¿no? Como esas etapas. Es así como lo aplicaría. Me refiero por bajarlo totalmente a la tierra y que alguien que nos esté escuchando diga, vale, va. O sea, todo esto que sí, que compartimos las dificultades, pero ¿cómo lo aplico yo? Es que, a ver, ¿cómo yo continúo y cojo tu pelota? Aplicarlo sería que la clave de que funcione la formación y lo que intenta poner el Design Thinking como no es lo que tú creas que se puede hacer y cómo hacerlo, sino cómo eres capaz y cómo metas método para poder comprender toda la información que te está llegando, cómo realmente tienes que entender que por mucho que quieras no puedes controlarlo, tienes que aprender a idear esas ideas, hay que probarlas, hay que hacer un prototipo, testearlas y es la única forma de aprender, la prueba y error. Entonces, tal y como estás planteando, es un buen enfoque. Lo que me replanteo es que me estás pidiendo, creo que le diga el cómo hacerlo para tener éxito. Y el design thinking justamente lo que nos dice es, o lo que hay detrás de la cultura de diseñadores, no hay una única verdad y no hay una única solución. Entonces, como esa es la realidad, el design thinking lo que hace es que de ese presencial que te funcionaba, ahora tienes que encontrar el camino a algo que funcione. Y el design thinking es el método exploratorio para ver cómo entiendes el contexto, entiendes a tu cliente, porque al final lo que importa no es lo que tú tienes que formar, sino cómo está la gente en su casa, qué les duele, cómo tenemos que trabajar conciliación, cómo está el niño llorando a veces, cómo a lo mejor de repente estoy más cansado que nunca. Y entonces cómo esa parte la tienes que llevar a entender lo que sucede. Eso, ya por dar unas claves y
Y en este entorno en el que eso es lo que tenemos que hacer todos, pero ya hay una serie de praxis, estamos encontrando 3 palancas. Una, la gente no puede estar más de 3 horas o 4 horas conectada. No tiene esa capacidad de... No es lo mismo encerrar a una persona en un cuarto de formación 8 horas que estar tú en tu casa, al final, delante de un ordenador. La segunda, la gente asume mucho menos la teoría. No es lo mismo estar delante de una persona y seguir su voz que estar delante de la pantalla y ver a una persona. Entonces, estamos minimizando la teoría y hay que minimizar mucho más la teoría y aumentar la práctica. Entonces, hay que trabajar, aunque sea en remoto y complicado y complejo, cómo haces mucho más ejercicios prácticos y ejercicios donde la gente se activa. Porque si no se activa, los pierdes. Mientras que una formación tú puedes llegar a hacer un pitch de 3 horas y la gente va a estar así absorto, aquí más de 40 minutos o incluso como las charlas TED que dicen que lo que aguanta una persona son 20 minutos, la gente se pierde. En Son remoto más largas. todavía. Entonces hay que trabajar mucho eso. Entonces, ¿qué es Design Thinking? Pues esto que te cuento ya ahora es... Perdón, Juan, ¿habéis dicho otra palanca o sea, era la duración, minimizar la teoría y el practicar, ¿no? Para que se activen. y practicar. Entonces, claro, ¿qué es el Design Thinking en realidad? Esto que te cuento ahora ya es algo que en las últimas semanas, después de unos meses de confinamiento y de gente en casa, pues es la realidad. Son cosas que ya todos, como decir, como axiomas que se tienen que cumplir. En el momento que aplicamos Design Thinking, el Design Thinking te ayuda a entender esa realidad que está emergiendo y, como decimos muchas veces, no es encontrar el camino, perdón, no es dibujar el camino correcto, sino ayudarte a encontrar el camino, que es ver clarear el césped. Hoy está claro que el césped hemos abierto camino a base de tortazos y esto que te cuento son verdades que posiblemente muchos formadores a base de golpes pues también se han dado cuenta y que compartiendo con escuelas de negocio y con otros formadores, pues son 3 principios que cualquier formación bien diseñada en remoto debería contemplar. Sin embargo, cuando nosotros hicimos este ejercicio en mayo o junio, fue esa parte de empatía, que es la primera base del Design Thinking, definición, es decir, no va de idear cómo sería, sino determinar qué necesidades y qué problemas nos podemos encontrar, en base a ello pensar cómo poder resolverlos y al final fue prueba y error. De hecho, una prueba de error fue que nosotros al principio incluso todavía hacíamos formaciones de 6 horas, 12 horas en 2 días. Lo que hicimos fue reducir, de hecho, la jornada de 8 horas a 6 horas y hacer lo mismo en remoto. Y eso funcionó a medias. De hecho, todavía estamos replanteando algunos cursos porque todavía estamos con ese legacy de que los primeros eran, pues bueno, de 8 horas hacemos en 6 y hacemos lo mismo y no funcionó. Entonces, hoy te cuento cosas que hemos aprendido después de haber usado Design Thinking y después de que al final la experiencia es un grado y demás. Entonces, Design Thinking lo que ayuda es a darte método para cómo minimizar eso y cómo trabajar los entornos de exploración de la necesidad del cliente y de la solución posible. Sí, aquí por añadir, yo creo que también en las cosas que vas aprendiendo también, como tú dices, a tortazos en todo este tiempo, yo creo que también otro punto importante en esa exploración de ideas es el retar, el retar a veces, pues eso, lo que decimos a veces del status quo. Porque decíamos, vale, hemos detectado que una persona no puede estar 3 horas delante del ordenador, ¿no? Más de 3 horas, por ejemplo. Imagínate que es algo que hemos descubierto. Pero bueno, podemos decir, oye, ¿y por qué en una formación online hay que hacerla delante del ordenador? O sea, ¿por qué no una formación que a lo mejor pueda ser una formación de ventas? Podemos hacer solo una parte que sea solo en audio con la gente, con un vendedor en la calle, proponerle algún tipo de reto, ¿sabes? Y interactuar a lo mejor, hablando, me refieres a un ejemplo loco, pero puestos a retar, ¿no? Pero tienes mucha razón en lo que dices, porque lo que comentas al final tiene que ver con que lo que estamos diciendo es que, y yo en términos de formaciones, estamos asociando contenido y continente. Y al final el modelo formativo que hasta ahora hemos tenido era porque más o menos el continente era más como para las compañías y para el formador, que era 20, me has 8 horas, y yo 8 horas de conecto del trabajo, y al final aquí sucede todo, nos metemos por la puerta, cerramos la puerta y nadie nos molesta. ¿Qué sucede? Que ahora el continente es otro, pero el contenido es el mismo. La cuestión es que lo que estamos hablando es cómo encapsulamos el contenido en otros ámbitos. En nuestro caso, he contado esta experiencia porque sí que está claro que lo nuestro, al final, como es un tema de cambiar la forma de los proyectos, está muy vinculado a que el proyecto tiene que suceder. Entonces, la formación y lo digital está muy alineado con cómo sucedía antes. Es decir, la formación de Design Thinking o la formación en innovación es hacía como sucede un proyecto de innovación. Siempre era un grupo de personas reunidas en un aula y nuestros ejercicios ya eran muy prácticos. La cuestión es que antes lo que sucedía en el aula ahora es en remoto. Pero eso pasa igual. En la parte de que hacemos proyectos, antes los proyectos era un workshop con un equipo de trabajo que nos íbamos a la oficina y nos reuníamos en una sala a hacer el loco,
Y ahora no podemos reunirnos en una sala. Hacemos una sala virtual en Zoom y hacemos un espacio virtual en el Mural. Entonces, en nuestro caso, por eso, el encapsulado es una migración semejante a lo que ha ocurrido en la hora de trabajar. Sin embargo, en formación, lo que me estoy dando cuenta yo es que el reto y la oportunidad está en cómo, una vez que sales y que la propia empresa rompe el continente, porque es la empresa que se da cuenta que no puede convocarte a una reunión presencial y te permite que tú propongas, es cuando a lo mejor estamos muy condicionados y ahí justamente lo que tú dices es que hay una área de oportunidad. Porque a lo mejor esa parte práctica, igual que en mi caso, es un mural digital o es una pizarra digital porque necesito hacer eso, porque es lo que yo haría si pudiera. O sea, en un proyecto, ya no en una formación, me juntaría con 4 personas a poner o a pintar en la pared porque necesitamos alinear ideas y es lo que hago ahora digital. Posiblemente en comercial, lo que hacía en el aula, que eran simulaciones o me funcionaba, pues a lo mejor eso no tiene sentido hacerlo en digital, sino que una formación, por ejemplo, comercial, por poner y contextualizar, aterrizar para los oyentes, pues a lo mejor, como decías tú, en vez de hacer ese ejercicio que antes tenía que recurrir, y recordemos, yo tenía que crear ejercicios de ventas en aula porque era lo que la compañía me pedía, que era formación en aula. Ahora, cuando no hay aulas, ¿por qué me estoy limitando yo a hacer ese ejercicio a través de videoconferencia? Cuando a lo mejor realmente ahora que la gente está en su casa les puedo lanzar otra serie de cosas, ¿no? De hecho, nosotros ahí estamos también adecuando algunas cosillas porque cuando hacíamos esa parte activa, nosotros, por ejemplo, lo que nos ha llevado a esa línea es que antes hacíamos proyectos simulados en aula porque no podías a lo mejor trabajar. Hoy, por ejemplo, a nosotros lo que nos permite el espacio de las sesiones es que podemos lanzar a que hagan proyectos más reales, porque podemos lanzar tareas para casa. Y estamos trabajando esa formación en el aula o en aula virtual con homework que realmente él puede hacer cosas. Antes no, porque el continente era, oye, tienes 8 horas y son 8 horas. Y encima con muchos son 2 jornadas en las que tienes un día a otro, que si el tío sale y a reventar la formación del primer día al segundo, pues ¿qué vas a decir que en su casa haga cosas? Como ahora estamos haciendo ciclos más cortos de 3 horas y a lo mejor es lunes, jueves, pues tienes tiempo para permitir y también puedes integrar el hecho de hacer tareas. Entonces, en el caso que has expuesto tú, sería mucho más hardcore, mucho más duro en el sentido de que a lo mejor la formación es yo te doy tareas y corrijo tareas frente a hacemos formación en el aula. En nuestro caso son tareas que complementan el trabajo en aula. Entonces, al final eso sería la oportunidad de lo digital, que es que podemos replantear y que al final el continente nos abre más oportunidades. Porque al final lo que importa es que ellos, primero, si nos abstraemos como formadores, que nuestro contenido lo entiendan y que lo puedan aplicar. Entonces, cualquier formación buena se basa en eso, en transmitir contenido y aplicarlo en aula. El mayor error que estoy viendo en formadores es que no transgreden eso y al final están migrándose al entorno digital. Igual que sucede en la digitalización en proyectos corporativos, es un poco lo mismo. La digitalización no va de cómo yo paso esto y hago lo mismo en digital, sino cómo lo digital me lleva a, para bien o para mal, oportunidades nuevas o restricciones nuevas que al final tenemos que repensar esa formación y depende posiblemente del tipo de formación, pues podremos hacer unas cosas u otras. En comercial, por ejemplo, que has comentado tú, porque esa sería un poco para mí una formación comercial, yo creo que el mundo es maravilloso, porque al final puedes trabajar cosas que a lo mejor antes no hacían caso y a lo mejor modelos de acompañamiento son más fáciles. En lo nuestro, esa migración. En otras, a lo mejor es más complejo. Claro, en el tema, por ejemplo, habilidades de comunicación, habilidades de equipo, que yo trabajo, he hablado con algún formador, es un reto, porque justamente en comercial es una oportunidad, en lo nuestro simplemente es una migración y al final estamos consiguiendo buenos resultados, pero, por ejemplo, en esas típicas habilidades de confianza en equipo, líderes, hostia, el concepto humano es fundamental. En lo nuestro estamos viendo que para formación nos restringe oportunidades, pero se puede hacer. Pero yo hablo con formadores que dicen, claro, siendo generalista y simplificando, el típico curso de trabajo en equipo. Hostia, un trabajo en equipo para hacer dinámicas de la típica, hemos visto muchas veces en los vídeos, de cómo la gente, no, suelta una silla y déjate caer, que el equipo te coge. Es que eso es imposible diseñarlo en digital. Entonces, ahí es donde está el reto y ahí está el design thinking, de cómo yo puedo abstraerme y decir, oye, ¿cómo consigo hacer algo semejante en digital? Entonces, fíjate con esto, bueno, tengo aquí un montón de notas. Con esto que dices de las dinámicas de equipo, una de las ejercicios que descubrí, pues eso, navegando en estas noches de pandemia, era un ejercicio muy chulo, ya lo compartiré también en las notas del programa, que yo lo llamé el Pixel Challenge, ¿no? Pero tú tienes como un dibujo, tienes una hoja de Excel, por ejemplo, una hoja de Excel de Google, donde cada casilla, según el número que pongas, te da un color. Y entonces el ejercicio consistía en que trabajando en equipo, el equipo se tiene que coordinar para reproducir un dibujo en la hoja Excel.
Y estaba chulo porque al final ves lo mismo que verías cuando tú les asignas una tarea, por ejemplo, con el Marshmallow Challenge, ¿no? Sí, La torre esta de nubes de caramelos con sí, espaguetis. sí. Pues ves las mismas cosas al final, porque ves quién ejerce su liderazgo, cómo lo ejerce, cómo se comunican entre ellos, cómo valoran los recursos que tienen disponibles, cómo controlan el tiempo. O sea, que me refiero que realmente aquí yo veo que es lo que tú dices. Bueno, hay que darle una vuelta, ¿no? Darle una vuelta a cómo conseguir esa experiencia en el online, ver la oportunidad más que ver la limitación. Y donde yo sí que veo mucha limitación, pero que incluso se pueden hacer cosas, pues es, yo que sé, por ejemplo, módulos de FP de carpintería que ahora se han llevado online, ¿sabes? Que pues me preguntaba un profesor, ¿cómo hago yo esto ahora, no? Y entonces ya te tienes que plantear incluso cosas, a lo mejor, pues, decir, oye, pues a lo mejor le tienes que mandar una lista de la compra a tu alumno que vaya al Leroy Merlin y que a la vez que tú estás haciendo algo como si fuera una clase de cocina, él vaya reproduciendo ciertos Claro, pasos. pero con lo que acabas de decir ahora, por ejemplo, de ese profesor de ejercicio, te cuento un poco y entendamos qué es el design thinking. Y dos principios que hay detrás del design thinking, ¿vale? Uno, hay una frase que se dice en el mundo del diseño, que es que el mal diseño es diseño igualmente, pero mal gestionado. Es decir, al final, cuando hablamos de design thinking no es más que esa disciplina, que esta materia que mucha gente no conoce, que es el diseño, como hoy todos tenemos que ser diseñadores de lo nuestro. Entonces, muchas veces el problema es que hemos hecho mal uso de la palabra diseño. Y justamente yo he visto, ¿no? Un formador que me dice, no, tengo que diseñar una formación. Entonces, usamos la palabra diseñar, pero no sabemos diseñar. Es decir, no conocemos lo que es el diseño. Entonces, el design thinking no es más que esa palabra que antes decías que era diseñar una formación y que el problema que ahora es que no sabes, porque el problema no es que no sepas hacer una formación, el problema es que no sabes hacer diseño. Y el design thinking no es más que encapsulado cómo hemos puesto el proceso de diseñador a cualquier persona para que sea entendible. Entonces, eso que ahora tienes que hacer y que al final sí o sí hay que hacerlo y que antes era, en este caso, puede ser una mala gestión porque al final sobrevives y respondes y haces esa formación o haces esa migración al entorno digital de cómo dar carpintería mal, el design thinking que te da es el contexto o el modelo de cómo seguir un proceso para poder hacerlo bien o por lo menos llegar a algún lado. Porque hay casos que, con el caso que has contado y me has retado de carpintería, es que no es siempre lo mismo, pero a algún lado llegaremos. Entonces, por eso os lo decía que el problema hoy de que todo el mundo habla de diseño y el emergent design thinking es porque hoy somos conscientes de que todo hay que diseñarlo. Y entonces hoy estamos recuperando lo que significa diseñar. No, es que tengo que diseñar una formación. Esto lo dicen todos los formadores. Me han contratado y tengo que diseñar una formación. Y la Es pregunta verdad. es, ¿y qué es diseñar? No, pues hacer una agenda y tal, o cómo adapto este curso, tengo por aquí y demás. No, es que es más complejo, hoy es más retador. Y ahí es donde necesito a lo mejor más proceso de diseño, que eso es design thinking, para poder cómo abordar esa tarea que yo antes hacía, pero el problema es que antes era muy simplista porque realmente no me retaba el entorno, el contexto ni demás. Y luego, el design thinking no es más que lo que viene ahí es el sentido común hecho metodología. Porque yo me he quedado también tomando notas mentales, lo que tú decías. Entonces, ¿qué es el diseño? O sea, al final es lo que estás diciendo, el sentido común. Primero, plantéate quién es tu usuario y dónde está él y qué le preocupa. Al final, lo importante es que él tiene que saber hacer carpintería, con el caso que has dicho tú. Pues, ¿dónde está él? En su casa. ¿Qué le duele? Que a lo mejor tiene un taller. Hostia, pues es que a lo mejor tienes que adecuar todo a que él lo más que puede hacer es coger la cocina o la terraza, el balcón, y lo que antes tenías un taller de puta madre, con perdón, en tu escuela de carpintería, pues a ver cómo hacer carpintería en el balcón de su casa. Pues lo siento, ese es el contexto. Entonces, tiene que ver con sentido común. Entender quién está al otro lado, empatía y definición de sus necesidades. Segundo, tiene que ver con idear. Tiene que ver con cómo necesitamos salir fuera de la caja y aunque todo el mundo habla también de hacer ideas, el brainstorming ha hecho mucho daño. Porque el brainstorming es un folio en blanco y el brainstorming es la peor técnica de ideación del mundo. Al final no es más que muchas veces la gente diciendo burradas y las burradas no llevan a ningún lado. Eh, Al final hay que trabajar mucho más en pensamiento lateral, hay que trabajar mucho el tema de hibridación y son técnicas que puede encontrar la gente en nuestro libro y que es como realmente, muchas veces decía creo que era Picasso, pero no estoy seguro, que el artista crea la geniocopia. Entonces, muchas veces queremos ser artistas y el diseño no va a ser un artista y crear desde cero. El diseño va de observar, entender, comprender, trasladar. Entonces, la segunda clave es la ideación. Y el tercero es la prueba y error, que es lo que el diseñador tiene siempre claro. Prototyping and testing, prototipo y testeo. El diseño, cuando te llega al final un coche que te encanta o te llega al final un bolso que te encanta, eso no surge de, no, tengo la verdad y con eso triunfamos. No, surge de que se hacen prototipos, se cosen primeras pruebas y en base a tú mismo coser un nuevo bolso o hacer un prototipo de un coche, es decir,
una clave que yo explico a veces, que es prototipar y que la gente no conoce. Antes de hacer un coche real, por lo que cuesta hacer un coche en metal, se hacen modelos a uno en barro, con una técnica que se llama clay. Se hacen en corchopán, como si fueran, se hacen fallas. Se hacen en corchopán y se hacen en barro. ¿Para qué? Para minimizar el coste, para minimizar el esfuerzo. Entonces, esa es la esencia del diseño, prototipar y testear. Entonces, sentido común. El sentido común al formar una carpintería que le diría, tú, primero, entiende a tu cliente, ¿dónde está él? Hostia, te voy a hacer carpintería en mi balcón de casa. ¿Y qué materiales tiene? Pues los que puedo encontrar en mi Berlín. Con eso ya tienes la información adecuada. Ahora piensa, idea. Y la siguiente parte del design thinking que es prototipa y testea. Joder, lo que tú decías, ¿eso puede ser una buena idea? No lo sé. El bien y el mal no existe. Por eso prototipar el testeado. Existen un problema a ser resuelto y una posible solución que te has puesto encima de la mesa, que es, oye, dile que vaya al Leroy Merlin, que coja lo que pueda y diseña la experiencia para que suceda en su balcón de casa. Haz la prueba con los alumnos. ¿Funciona? Ejecuta y escala. ¿No funciona? Pues vuelve atrás otra vez, recoge información de por qué no ha funcionado, porque la clave no está en que no haya funcionado, cualquier cosa. sino por qué no ha funcionado, y con eso vuelve atrás al proceso inicial. Eso es diseño. Y eso es sentido común hecho metodología. Entonces, el design thinking emerge más allá de toda la tendencia que hay, porque hoy esa palabra diseñar, que yo creo que usamos todos y todo el mundo diseña, aunque diga que no, o la usamos una vez en su vida a nivel profesional, no sabemos diseñar. Entonces, el design thinking es el cómo se diseña, y cuando tú lo rascas y lo ves, no es más que el sentido común hecho metodología, que es entiende a tu cliente, propon cosas, experimenta, aprende e itera. Punto. Entonces, eso es design thinking, más allá de nuestro libro, más allá de palabras o gurús que salen por ahí en YouTube contando las cosas. Es sentido común, hecho metodología, empatía, probar y errar. Punto. Oye, y Juan, porque tú y yo, vamos, yo conozco perfectamente tu libro y me encanta, y lo tengo ahí de cabecera, aunque sea en digital, pero para quien no lo conozca, ¿podrías hablarnos de la Desimpedia, eh? Y sobre todo, ¿podrías decirnos cómo recomiendas utilizarlo, cómo se podría utilizar para sacarle el máximo partido? Vale. Bueno, primero te cuento cómo surge Sampedia. Sampedia surge porque nosotros, yo vine a trabajar un año en Alemania y ahí en cultura anglosajona hay mucha tendencia de design thinking. Y la Sampedia surge en el año 2014 porque nos encontramos que cuando hacíamos formación de design thinking, valga la redundancia, no había un lugar al que acudir. Y la gente nos preguntaba, oye, más información. Recurríamos a Stanford, hasta fuentes muy anglosajonas. Entonces, Sampedia surge de forma humilde y ese es el origen. Y la esencia de Sampedia es un manual en el que intentamos recopilar toda nuestra praxis de cómo hacíamos diseño, cómo hacíamos design thinking. Entonces, la Design lo que intenta es explicar nuestra forma de trabajo, cómo trabajamos en Thinking Co. a la hora de hacer proyectos, que es lo que hicimos, abrir nuestro código, como dice mi socio a veces, abrimos nuestra forma de hacer al resto. Y son 80 herramientas porque depende del proyecto, tú puedes elegir unas herramientas u otras. Entonces, son 80 porque pusimos un límite, porque realmente hoy en el día a día usamos más de las que están en el libro. Hay algunas específicas por tipología de proyectos digitales, tipología de proyectos a lo mejor, que tiramos de herramientas a lo mejor que ya no están en el libro. Entonces, 80 herramientas, lo que Steve siempre en su libro, en su conjunto, es un compendio de herramientas que te explica, te hace una introducción a Design Thinking de forma inicial, porque son las primeras 30 páginas, explica, te estamos viendo aquí un poco orígenes y cómo funciona el proceso de diseño, y lo que te da son 80 herramientas, es decir, en base a ese proceso, que son 4 fases, que entonces hablamos de mapear, explorar, construir y testear, son 80 herramientas para que tú elijas libremente. Entonces, por eso le llamamos Designpedia, porque al fin y al cabo es una Wikipedia de diseño, que lo que intenta ser no es un libro para leer, es un libro para usar, y que los que, no por nosotros, sino los que realmente vemos que hacen buen uso de él, es un libro el que tú tienes en la estantería y cuando quieras hacer un diseño es cuando puedes recurrir a él. Está bien echar un vistazo, está bien a lo mejor una primera lectura a todo el libro para conocer todas las herramientas, cuándo sirven, cuándo se usan, pero no hay que obsesionarse con entender todo el contenido, porque el contenido, si te haces una tacada, es muy extenso. Porque cada 2 hojas presentamos una herramienta. Son 160 hojas, si hacemos 2 por herramienta, de información de qué puedes hacer. Entonces, al final hay que hacer para nosotros, hacer una leída no intensiva, sino extensiva de todo el libro. Y una vez que esté hecha, es ya un manual donde cuando quieras hacer ese diseño, puedas recurrir en base a lo que recuerdes o en base a ese índice que hay de herramientas para encontrar aquellas que tú puedas utilizar a la hora de plantear tu ejercicio. Porque lo que planteamos con 80 herramientas es que para hacer un ejercicio de diseño, realmente con 10 o 12 de ellas ya basta. Entonces, al final, depende del profesional o depende del proyecto que tengas entre manos, pues a lo mejor hay que coger 10 o 12 de ellas. Algunas a recomendar a los lectores que pueden encontrar en nuestra página web, conocer la renta de persona, que sirve para situar bien al cliente,
herramienta, el Customer Journey, que al final lo que me da es una trazabilidad de lo que sucede en mi cliente, le puedo llevar a formación. Tendríamos que definir un Customer Journey de cómo será mi formación, no un schedule o un timing, sino un Customer Journey. Cómo entra, desarrolla y finaliza la formación. Podríamos ver herramientas de hibridación. Ahí está, por ejemplo, hibridación o pensamiento disruptivo. Y podríamos a lo mejor ver alguna herramienta de prototipado o el testing, que el primer testing antes de probar esa formación es, una vez que tengo diseñada la formación, a lo mejor enseñársela o comentársela a compañeros o al cliente para ver qué opina, para ver si le encaja. Ese es el testing, la entrevista de testing. Entonces, las 4 o 5, por ejemplo, sería un toolkit que, sacando de Designpedia, yo creo que cualquier formador debería tenerse en mente. Que al final son 4 o 5 herramientas, que es lo que tienes que hacer, que al final es poner el foco en tu cliente, definir una trazabilidad del curso y al final recoger información de feedback de tu diseño de formación. Y son 4 o 5 que deberían los oyentes llevarse a su día a día y son las 4 o 5 que pueden utilizar. Pero luego tienen 75 más que al final depende de lo que quieran hacer y depende de cómo quieran profundizar, pues les puede servir para mejorar o no mejorar. Algunas les quedan lejos, porque algunas, por ejemplo, están muy orientadas a desarrollo de producto, a desarrollo de entornos digitales, que, oye, depende, si me quiero montar a hacer un e-learning propio, pues a lo mejor sí que te puede servir, porque a lo mejor tienes que pintar tu propia plataforma e-learning. Pues yo no sé hasta qué punto llegan los formadores que me están oyendo, pero si quieren hacer eso, están viendo que a lo mejor para su, como decías tú, para su desarrollo, a lo mejor las plataformas que e-learning no funcionan porque ellos podrían plantear algo diferente o algún entorno diferente, pues podría darse, ¿no? O alguna herramienta, a lo mejor alguna aplicación, ¿no? Porque una cosa es lo que sucede en la videoconferencia, que es donde yo doy la teoría, otra cosa, como decías tú, es el Excel. Ese Excel hay que montarlo. Ese ejercicio de Excel se podría montar. O se puede montar en Excel, se puede montar a lo mejor en algún entorno digital. Sí, a ver, yo sobre todo, si nos estás escuchando, vamos, te recomiendo, este es un libro de referencia, de hecho lo tengo, bueno, en la biblioteca de Learning Legendario hay como también otro de los libros imprescindibles, si te dedicas al tema de facilitación, porque al final es lo que dice Juan, que al final es eso, no hace falta que domines las 80 herramientas, pero 10 pueden marcar la diferencia, ¿no? O 5, incluso 5 de ellas pueden marcar la diferencia. Y te iba a preguntar, Juan, todo esto, estas herramientas, vosotros, te he oído antes que utilizáis, por ejemplo, Mural, entiendo que trasladáis tal cual los Canvas, ¿no? O el de Mural, ¿no? A esa herramienta, a esa pizarra compartida en online y sobre eso trabajáis. Yo creo primero por poner contexto, has dado un salto al vacío. Perdón, de verdad. No, lo digo sobre todo por los oyentes, ¿no? Que estás cogiendo un poco la dinámica. Sí. Es decir, una cosa es la herramienta, otra cosa es el lienzo y otra cosa es el lugar de trabajo. Es verdad. Entonces, puedes aclararlo, sí. Cuando has planteado lo de Canvas es porque Canvas en inglés es lienzo. Es decir, en el libro en Designpedia lo que pueden encontrar es sobre todo las herramientas. ¿Qué sucede? Que dentro de la praxis de Thinkers y también registrado, nosotros hemos desarrollado una serie de lienzos que muchas herramientas las hemos operativizado. Entonces, operativizar significa que más allá de la herramienta, que las herramientas que hay en el libro es una recopilación y que al ir a Internet podéis encontrar diferentes lienzos, nosotros en Thinkers hemos hecho nuestros lienzos, es nuestro método, que está disponible en nuestra web en abierto. Como decimos, está en abierto para uso no lucrativo, que ahí, es decir, y ahí nos estamos encontrando que muchos están lucrando usando nuestras herramientas. No creo que te refieres a cogerla, venderla y decir, oye, yo que soy Juan, he hecho esta recopilación de tal y te la vendo por 10 pavos. Lucrar significa el hecho de usarla para hacer consultoría, usarla para hacer un taller, que no se debería hacer. Porque al final es nuestro lienzo y yo puedo usarla en mi formación. Pero sí que sirve como partida y sí que hay algunas que al final son genéricas. Simplemente hemos puesto un look and feel. Entonces, por ejemplo, la herramienta persona, que está en Designpedia. La herramienta persona es una herramienta de Design Thinking. Si vais a Internet podéis encontrar miles de lienzos de cómo hacer una herramienta persona. Nosotros tenemos nuestro lienzo de cómo construir la herramienta persona, que es cómo construir un avatar de quién es el cliente al que quieres dar solución. Ese lienzo, que es el que tenemos disponible en la web, es el que, como dice Juanda, nosotros sí que migramos a Mural, a Miro, y lo que hacemos es ponerlo de fondo y trabajarlo. Lo que hacemos en las formaciones era imprimirlo y ponerlo en la pared y trabajar composites. En Mural lo que hacemos es colocarlo de fondo y trabajar composites digitales. Y sobre las herramientas, y para los oyentes que están viendo, lo que dicen no educativo es, si es para mejora o diseño de tu propia formación, eso no es ámbito educativo, es ámbito personal de, oye, yo para hacer mejor mi trabajo lo puedo utilizar a nivel petit comité.
Si eso lo utilizo en un taller y le vendo a otro una formación en la que yo uso esos lienzos, es cuando realmente nosotros hemos abierto, pero no con ese entorno. O sea, están Eso hechos... no con ese objetivo. Está Sí. claro. Ahí mi recomendación es que, igual que están los nuestros, se inspiren y si alguno de verdad necesita utilizar herramientas, pues que inspirado en el nuestro y en que hay más por internet, pues a lo mejor construyan, porque a lo mejor el nuestro es muy genérico o el nuestro está muy orientado a lo que en Thinkers funciona, ¿no? Lo hemos abierto, pero a lo mejor no es el mejor. Y yo lo reconozco. Es decir, según qué perfiles podríamos de alguna forma trabajarlo. Es decir, ejemplo, Customer Journey. Y el Customer Journey nuestro es muy genérico porque lo utilizamos para infinidad de proyectos. El Customer Journey llevado a formación, yo he visto ya no el Customer Journey, sino el Learning Experience Journey, que al final sería es un lienzo que ha hecho alguna gente y que es para cómo ya definir correctamente la experiencia formativa de un taller o de una formación. El Customer Journey es muy genérico. El Customer Journey no es más que, para los oyentes lo entiendan, es el viaje del cliente en tu producto o servicio. En este caso sería el viaje del cliente en mi formación. El Customer Journey es una herramienta de Design Thinking que todo el mundo conoce, pero cada persona lo utiliza de una forma u otra. El lienzo que nosotros tenemos en la web es nuestra forma de usarlo y es muy genérico porque generalmente está... Y es muy genérico y también orientado mucho a procesos más grandes, porque generalmente el Customer Journey nosotros utilizamos en desarrollo de productos o servicios. La formación es acotada, suele ser una formación de 3 horas, de 6 horas. Y una formación suele tener ya a lo mejor algunas etapas que ya son comunes. El onboarding de la formación, la rotura de hielo. Entonces, yo he visto ya por internet gente que ha creado ese Learning Experience Journey, que al final es un Customer Journey, pero ya ha entrado a formación, que sería cuál es el Customer Journey de mi cliente en mi formación. Y esos lienzos están por internet para ser usados. Si ese lienzo lo encuentras, pues sí que es lo que, como decías tú, lo puedes poner en el mural y en el mural trabajar con él de forma digital. Vale, para quien nos esté escuchando, pondré todo esto en las notas del programa. Me pondré ahí también el enlace a las herramientas que comentamos de Mural y Miro, que son, digamos, las pizarras digitales. Y también eso, buscaré algún Learning Experience Journey también para ponerlo ahí de ejemplo y que luego la gente pues pueda encontrarlo. Y ya para terminar, Juan, siempre pregunto a los invitados si tienen alguna historia, alguna anécdota que les inspire o que les guste especialmente que quieran compartir. No sé si tienes alguna que quisieras compartir. ¿En qué sentido? ¿Jocosa? ¿Reflexiva? Como tú quieras, como te sientas hoy. No, de monto de anécdotas, yo creo que yo le pediría a oyentes que lean más o que busquen más información. Porque lo que estamos viendo y lo que nos está pasando con anécdotas es que nos encontramos que la gente tiene una visión muy sesgada de Design Thinking. Y lo resume a 3 herramientas. No, Design Thinking es el cliente en el centro, hacer la renta persona y tal. Y Design Thinking no es por poner en valor nuestro libro, que tú has hablado de él, sino que hay muchos libros al respecto, mucha literatura. El Design Thinking empieza a ser una metodología en la que está estudiada en universidades como Stanford o en entidades como el British Design Council de Reino Unido. Entonces hay mucha literatura muy profunda al respecto de cómo se usa. Yo os pediría que, por favor, a aquel que le interese, que profundice, que no se quede a la superficie, porque lo que veo es que el Design Thinking, y al final lo que estamos viendo mucho en España, es que nos quedamos en la superficie, que al final oímos un poco de esto y ya lo entiendo y lo aplico. Y al final se convierte entonces en una tendencia y una moda, cuando realmente Design Thinking está aquí para ayudarnos a todos y ayudar a las compañías y viene para quedarse. Pero si entre dos lo que vamos, estamos jodidos. Y lo que nos sucede muchas veces, y no es una anécdota general, sin nombres, es que llegamos a tierra quemada muchas veces. Ya. Porque al final realmente está habiendo mucha mala praxis con todo esto y se está asociando Design Thinking a 3 o 4 herramientas, Design Thinking a pequeñas tareas, cuando realmente el Design Thinking es más complejo. Otra cosa es que lo podemos simplificar. Y se puede simplificar porque al final, yo mismo en esta charla lo estoy simplificando. Decir, oye, mira, coger 4 o 5 herramientas y ya está. Eso sería lo que deberías aprender Design Thinking. Pero eso no es Design Thinking. Eso es mi consejo de, oye, ¿cómo os puede servir de utilidad? Y como de todo lo que hay, si os queréis con esas 4 o 5 herramientas que he mencionado o cogéis 4 o 5 herramientas, eso os permitirá mejorar vuestra praxis a la hora de preparar una formación. Otra cosa es que eso no es Design Thinking, ni eso es Design Thinking aplicado a formación. Eso es simplemente la recomendación de qué se puede llevar mañana a alguien en la mochila para mejorar su forma de hacer. El tema es que nos confundiendo y lo que nos encontramos es que eso que a lo mejor alguien dice o yo entiendo, pues el consultor de turno lo aplica o el formador y estamos encontrando que optimizar es mucha mala praxis porque al final se queda mucho en la superficie. Y el Design Thinking tiene mucha profundidad. Ya desde el año 2005 que entró en universidades como Stanford, 15 años de investigación, papers, reports, y empieza a ser ya una praxis con estudios muy profundos de cómo se aplica y cómo puede mejorar. Incluso McKinsey hizo un estudio hace un par de años, es decir, que una Big Four, una gran consultora como McKinsey, una de las que más cobra y las más grandes del mundo,
algún estudio del impacto del diseño de las organizaciones. Ya dice mucho. McKinsey hizo un estudio que es público, en el que demostró cómo las compañías que apostaban por diseño tenían mucho más margen de EBITDA, de ROI y eran capaces de crear más valor. Entonces, cuando hablamos de diseño y design thinking estamos hablando de crear valor. Y si queremos utilizar design thinking, significa cómo yo puedo utilizar esa praxis porque va a crear valor en mi formación. Pero no lo restringamos a lo que yo pueda entender o a las palabras incorrectas que yo use. Porque entonces estamos haciendo un flaco favor a lo que yo estoy utilizando y a lo que otros puedan entender lo que yo hago. Entonces, ese sería mi consejo y es el resumen de anécdotas que prefiero no contarlas, pero que es lo que quizás más nos está pasando muchas veces, de que estamos acotando mucho el design thinking a 4 o 5 cositas y es mucho más complejo y, por favor, respetémoslo un poquito más y profundicemos un poquito más. Otra cosa es cómo, cuando yo lo aplico, de todo ese imaginario, posiblemente lo que yo pueda aplicar, lo que a mí me sea rentable aplicar, lo que a mí me ayude a la hora de aplicar, sean 4 o 5 cositas. Pero realmente detrás hay una praxis muy compleja, muy grande y muy profunda, que por eso ese libro nuestro, que intentamos poner un poco de orden, el poner 80 herramientas en un libro, era para que, en parte, fue un ejercicio de dignificación, decir, oye, que es que esto no son 4 o 5 herramientas. Aquí 80, ahora ha sido cascas. Y 80 porque dijimos basta, porque realmente al final es más complejo. Entonces, tenemos que entender que Design Thinking es una praxis, es una metodología y hay un pool de herramientas que 80 son las que nosotros proponemos, pero que hay muchas más y que cada vez más nosotros mismos vamos incorporando alguna más en nuestro día a día, que ya el tema de a lo mejor no integrarlas dentro de ese toolkit es porque ya son específicas, son casuísticas concretas. Las 80 que nosotros pusimos en el libro son genéricas, que más o menos no puede servir o no según el proyecto, pero que son de modus operandi global, porque con ellas podrías acometer casi todos los proyectos, ¿no? Oye, Juan, ¿y por qué te llaman el hombre pegamento? Que lo he leído por ahí. Pues porque soy un liante y lo que más me gusta es al final coger personas, enfocarlas y llevarlo para adelante, ¿no? Entonces, todo lo que nuestra praxis viene también mucho, trabajo mucho en el ámbito emprendedor. Y en el ámbito emprendedor, si algo me caracteriza es que lía a mucha gente para hacer grandes proyectos, hacer grandes cosas y todo más por una pasión o motivación más que por un tema económico, ¿no? Entonces, por eso es un poco lo que muchas veces quizás soy especialista en liar a la gente a hacer cosas, no por dinero, sino por motivación extrínseca, ¿no? O por una visión. Genial. Bueno, Juan, ¿y dónde puede encontrar la gente que quiera contactar con vosotros y conocer más? Pues tiene nuestra web, thinkersco.com. Al final es thinkers en inglés, co.com. Y en LinkedIn, encantados, tanto Juan Gasca, que soy yo, con mi socio Rafael Zaragoza, encantado de recibir a cualquier persona que esté interesada en este mundo y que quiera contrastar ideas o oportunidades. Bueno, pues muchísimas gracias por todas estas ideas y nada, seguimos en contacto. Perfecto, un abrazo. Bueno, pues esto ha sido todo con Juan Gasca. Espero que este episodio te haya dado buenas ideas y que hayas anotado ahí en tu cuaderno. Y como siempre te digo, si te ha gustado, por favor recomiéndalo y así conseguiremos que más y más gente haga mejores formaciones. Y si te gusta, pues darle a un me gusta allí donde sea que estés escuchándolo, un like o un corazoncito o lo que sea. Y también te recuerdo lo que te decía al principio, ya está disponible mi nuevo curso OBS Masters of Universe, un curso con el que puedes aprender todas esas herramientas que utilizan los youtubers para captar y mantener la atención de su audiencia durante horas, ya sea en tus sesiones online, en tus videoconferencias, en tus webinars o grabando tutoriales. Si quieres presentar contenidos de una forma más impactante y sorprendente, este es tu curso. Mira toda la información en obsmastersofuniverse.com. Tienes el enlace en las notas del programa. Así que nada, nos vemos muy pronto y como siempre te deseo mucho éxito en tu próxima formación. ¡Nos vemos!